Hola. Buenos días, vamos a comenzar. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, su misericordia es eterna. Gracias por un domingo más en su presencia, por poder compartir con ustedes, y aprovecho porque si no luego se me olvida para felicitar a cada uno de los padres que están aquí. Damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos ha dotado de padres y porque tenemos padres que siguen al Señor, que aman a Dios y que obviamente tienen ese modelo para ser padres que es nuestro Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, que les dé salud, fortaleza, paz, tranquilidad y muchos años de vida. Damos gracias a Dios por ello. Bueno, yo espero que sí estén estudiando sobre lo que hablamos la semana pasada del bautismo y más o menos podamos entenderlo. Hoy quiero hablarles del bautismo y la nueva identidad. Esto lo considero muy importante porque el cristiano o una persona se vuelve cristiana, pero nunca entiende la identidad. De hecho, esa palabra de te convertiste cristiano, ¿no? O sea, sí se convierten en cristianos, pero no entienden o no reciben la identidad. Y lo que nosotros tenemos que buscar es precisamente eso, descubrir quiénes somos ahora en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Eso es lo que tenemos que comprender, y que, como lo decíamos en la primera clase, eso va más allá del agua, más allá de sumergirse, más allá de mojarse un poquito con agua caliente o fría, qué sé yo. Más allá de eso es entender la identidad que tenemos en Cristo. Ayer platicaba con un vecino de mi papá y al final me decía, no, platico bien con él, nos llevamos bien, pero nunca nos hemos sentado a platicar, y él me decía, no, ¿sabes qué? A ver qué día te vienes y vienes a mi casa y platicamos, me gustaría que mi hijo te escuchara. Me decía el vecino, y me decía precisamente eso, que de repente, aunque él va a una iglesia cristiana, él va a la iglesia de Armando Albucín, y me decía, aunque vamos a la iglesia, de repente yo entiendo que nos falta una cuestión más allá, o sea, el poder comprender eso, cómo darle a nuestros hijos una identidad de quiénes son. Yo me platicaba, es muy difícil poderle dar una identidad a un adolescente, a un chico, cuando nosotros no entendemos la identidad. Cuando tú le predicas a una persona nueva, a un neófito, a alguien que no conoces, ¿de qué le hablas? ¿De qué es lo que le hablas a esa persona? ¿Qué es lo que le dices? Fíjense, sin necesidad que me contesten. Creo que aquí ya no lo hacemos así. Pero regularmente un cristiano, cuando quiere evangelizar a una persona, de lo que le habla es de los beneficios que va a obtener siendo cristiano, ¿no? Pero beneficios meramente materiales, de eso le habla. Y obviamente si le hablas a una persona de beneficios materiales, pues se va a sentir atraída por el lugar y obviamente se va a ir decepcionado, porque no siempre van a llegar esos beneficios materiales que la gente cree, porque ustedes saben que hay congregaciones que hablan de la prosperidad, o sea, tú buscas al Señor y vas a ser próspero, pero nosotros sabemos que no eres próspero solamente con venir a la congregación. El Señor te da las habilidades, te da las capacidades, te da la salud, cumples principios, etcétera, etcétera, ¿vale? No quiero ahondar mucho en eso. Lo que quiero que entendamos es que muy pocas veces el que evangeliza habla de una identidad hacia la persona. O muy pocas miedo, veces, ¿no? También. Así es, también le dan un poco de miedo porque le hablan de cuestiones del diablo y todo eso. Hoy por hoy, tú y yo, en nuestra boca no debería de estar el diablo. O sea, el diablo no debería predicarse en las iglesias, no debería predicarse. ¿Por qué? Porque ya fue vencido. Y sí hay congregaciones que hablan más del diablo
que de Cristo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque falta la identidad. Cuando tú predicas, cuando tú evangelizas a las personas, tienes que hablarles de la identidad que tienen en Cristo. ¿Vale? Por eso las personas van a bautizarse no en búsqueda o después de haber descubierto, más bien después de haber descubierto su identidad, sino en búsqueda de a ver qué pasa, sino en búsqueda de a ver cómo me va, a ver si ya me va bien, ¿no? Cuando nosotros fuimos católicos, yo me acuerdo que una vez a mi hermano José le pegó un camión, le lastimó su pie, él se va a acordar de eso. Y mi mamá le dijo, no, es que no hiciste tu primera comunión, haz tu primera comunión para que ya te vaya mejor, ¿no? Y ya él ya estaba señor, ¿no? Y fue a hacer su primera comunión con mi primo Pedro, fueron a hacer la primera comunión. ¿Y yo también? Con Fer, Pedro y él fueron, ya eran así, ya no los podías cargar su padrino, ¿no? De primera comunión. Pero fueron a hacer su primera comunión grandes ya, pero no con la idea de hacer su primera comunión, sino con la idea de que el Señor los bendijera, que se les quitara la mala suerte, que les fuera mejor, ¿no? Y obviamente, pues no funcionó de esa manera, porque Dios no funciona así, y a veces nosotros lo hacemos de la misma manera, es decir, a ver, ve al bautismo para que ya tu vida tome un sentido. No, tu vida ya tiene sentido, tu vida ya tiene un propósito. Lo único que tienes que entender tú es esa identidad. No vas a bautizarte para recibir identidad, vas a bautizarte porque descubriste tu identidad en Cristo, porque ya sabes cuál es tu identidad en Cristo. Eso es lo que quiero que entiendan. Lo vimos la semana pasada. El bautismo solo es decirle a las personas, entendido quién soy en Cristo, entendido, y por eso vengo al bautismo, porque ya he entendido quién soy. Fíjense esto, porque luego me tardo en esto. Más allá de un ritual de sumersión al agua, tenemos que entender lo siguiente. Fíjense, muchos creyentes dominan la mecánica del bautismo, ¿sí? Es más, hasta tienen que ir vestidos de blanco. ¿Quién dijo que tenían que ir vestidos de blanco? No es tradición nada más. Sí. Sale un pastor, ¿quién más? ¿Por qué tienes que ir vestido de blanco? Que según significa pureza. Porque significa pureza. ¿Por qué? Aparte de eso, ¿por qué más? Porque es que lo hacen así. O sea, es que a veces decimos, nosotros no somos religiosos. Ve a cualquier congregación y la mayoría te va a decir, no somos religiosos. ¿Pero qué crees? Somos bien religiosos porque somos ritualistas. Nos gusta seguir los rituales, ¿no? Y eso es copiado de la tradición católica. Así es, por supuesto. Ajá, ¿Por de qué? las vestidas Porque blancas. a los niños pequeños, Del bebé. cuando los católicos los bautizan vestidos de blanco. Y entonces dicen, pues, pues este ya es un chamacote, pues vamos a vestirlo de blanco, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacemos así? Porque hacemos ciertos rituales. Estamos acostumbrados a esos ciertos rituales de generar una situación que en la mente ya nos dijeron. ¿Qué pasaría si alguien va vestido de negro para bautizarse? Nada. Es como en un velorio. Es como en el velorio, igual. Lo mismo que dicen, el velorio tienes que vestir de negro. ¿Por qué? Tradición. Ahora, ¿puedes ir vestido? Como Como quieras, no más, no hay que ir encuerados. Sí. ¿Mande? Van y se bautizó de negro. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que de repente le dices a alguien, tienes que ir de blanco. La mayoría de las personas no utilizan mucho el blanco, ¿no? Los estás obligando a comprar algo blanco. Y que a lo mejor en ese momento se encuentra en una situación complicada y que aparte tengan que pagar el viaje, y que aparte tengan que llevar la comida y aparte, o sea, todas esas cuestiones, y tú los obligas a comprar algo blanco porque el ritual dice que tiene que ser en blanco. Y entonces generamos una situación. Yo cuando estaba estudiando esto, estaba recordando lo preocupado que estaba por buscar un lugar, pero fíjate, yo buscaba un lugar para que todos pudiésemos ir, que no gastaras, que pudieras estar a gusto, que pudieras... Y entonces, estudiando dije, finalmente siguen siendo rituales, ¿no? Finalmente seguimos haciendo rituales, y eso es lo que tenemos que buscar, romper con la cuestión ritual, porque esa mecánica ritual la conocen todos. Es decir, saben lo que debes hacer para eso, porque así te dijeron que fuera, porque así te dijeron que tenía que ser la cuestión. Pero fíjense,
pero caminan con una profunda amnesia sobre su resultado. Es decir, se hace todo el ritual, pero se olvidan del resultado del ritual, o el motivo de ese ritual. Se olvidan. No me contestes, pero ¿cuántas personas bautizadas conoces que ya ni están con el Señor? Ponte un momento en el lugar de esas personas que se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? Por emoción. Sí, por supuesto. Hay una emoción, por un compromiso. Y eso obviamente provoca amnesia, es decir, olvidarme. Así es, efectivamente. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué te bautizaste tú? Igual. Bien, es que sí, a ver, si a mí me preguntas por mi bautismo, yo me bauticé por compromiso. Completamente. Eso yo no te lo voy a negar. Ay, yo sí soy bien santo y me bauticé porque no. Me bauticé por un compromiso. ¿Por qué? Porque a la congregación que nosotros íbamos se llevaban ciertos periodos celulares y después que se cerraba el periodo celular había que bautizar. ¿No? Así era. Y entonces, desgraciadamente, sí había esa cuestión como de que el líder de cada célula, pues yo bauticé 5 personas, ¿sí? Yo me bauticé porque ya bauticé a ella. Bien, y qué bueno, no, es que es bueno, no, es que es bueno reconocerlo. Sí. ¿Por qué? Porque había un fin, ahora estamos en otro entendido. Eso quiere decir que se anula nuestro bautismo. No se anula, solamente que venimos a entenderlo hasta apenas. Pero el bautismo tiene su mérito. Ahora, por eso les preguntaba, ¿por qué lo hicimos? Son meros rituales, efectivamente. O sea, Sergio estaba detrás de Blanca y pues bueno, se bautizó ella y hay que bautizarse también, ¿no? Es una realidad, es parte de lo que muchos de nosotros hicimos. Y casi estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, para no atreverme a decir todos, lo hicimos por una cuestión sin conocimiento, llamémoslo así, sin conocimiento del todo. Sí, unos convencidos, ojo, no se me equivoquen, ¿estábamos convencidos? Sí, estábamos convencidos. Lo que no era que no teníamos el conocimiento total de esto. El Señor nos ha ido abriendo los ojos y damos gracias a Él. Porque, por eso la palabra dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Porque los que se bauticen en esta ocasión, pues tendrán un conocimiento mejor que el que tuvimos nosotros, pero seguramente los que se bauticen después de ellos tendrán un conocimiento mucho mejor de los que tengan ahorita. Y damos gloria a Dios por eso. ¿A qué me refiero? Que tampoco podemos minimizar lo que hicimos. ¿Por qué? Porque fue un proceso, fue parte de nuestro crecimiento, fue parte de lo que nosotros vivimos, y eso no quiere decir que haya estado mal. Ahora, chequen esto, el objetivo no es simplemente sumergirse en el agua, sino fusionar el acto visible con nuestra nueva realidad ontológica en Cristo. Ojo, ¿alguien sabe qué significa la palabra ontológica? Los que van a la escuela. No, dame. Vale, entonces. Bueno, tiene que ver con la humanidad, mis acciones humanas. ¿Cómo realizo mis acciones humanas en la vida cotidiana? ¿Vale? En la vida cotidiana, ¿cómo actúo como ser humano? ¿A qué se refiere esto? Déjate lo explico. No es que me sumerja en agua solamente, porque alguien podría decir, bueno, si no es tan importante, ¿para qué me sumerjo en agua? ¿No? A ver, no, sí es relevante. Me sumerjo en el agua, pero cuando yo salgo de esa agua, tengo que entender que tengo una realidad distinta como hijo de Dios. Mi realidad distinta no quiere decir que ahora ando con mi Biblia bajo el brazo y voy caminando con mis manitas así y ahora digo, ay, ya, no me voy a enojar porque soy cristiano. No, hay una realidad ontológica que quiere decir que soy humano y que voy a vivir cosas humanas y que voy a sentirme molesto con algunas personas. Y que habrá personas que me saquen de quicio, y que habrá personas, que diga yo, esta persona. Pero ojo, pero entonces yo tengo que entender que soy una persona bautizada, que vive una nueva realidad en la que me enojo, pero no peco. Entonces tu identidad no tiene que ver que falles. No, porque todos fallamos. Pero digo, no tiene que ver tu identidad, cuando ya te bautizaste, tu identidad ya cambió. No significa que falles. A ver, significa que adquieres la identidad de Cristo y que aunque te equivoques,
no te caes. Es como te define a Dios. Así es, porque Dios te va a ver, lo que les decía la vez pasada, a ver, ¿cuántas veces te ha hecho enojar Jade? ¿No? Pero Jade tiene una identidad contigo. ¿Cuál es la identidad de Jade? Es tu hija. Y entonces tú dices, sí, te equivocaste, y la vas a ir regando. Y cuando Kendra crezca más, porque ahorita pues es noble, es una niña. Sí. Pero cuando crezca más, a lo mejor más que las dos te va a hacer enojar, ¿no? Pero ella tiene una identidad. ¿Cuál es su identidad? Hija. A ver, ahora, ¿cuántas veces te ha hecho enojar Blanca? Mejor te quedas callado, ¿no? Pero a ver, pero ella tiene una identidad contigo. Es tu esposa. ¿Cuántas veces le fallamos a Cristo? Pero tenemos la identidad de esposa de Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender con el bautismo. ¿Nos equivocamos? Sí, pero tenemos una identidad, sí. Ahora, entre más conocemos a Dios, sus diseños, entonces menos solemos cometer errores. Claro, ¿no? nos equivocamos menos y no nos equivocamos por lo mismo. Por lo mismo, es que ese es el problema. O sea, entender que yo no puedo estarme equivocando en lo mismo. Porque si creemos que somos perfectos, a ver, nuestra perfección está en Cristo, no en nuestras cuestiones ontológicas, es decir, no como humanos. Nuestra perfección está en Cristo. Entonces, cuando tú entiendes que tu perfección está en Cristo, tienes que entender que lo que estás viviendo aquí lo vas a vivir de cualquier forma. Tenemos que ir a trabajar. Y en el trabajo nos vamos a encontrar con personas, con cierto tipo de personas. Tenemos que vivir en familia, ¿no? Ayer íbamos platicando con la pastora y les decía, es que yo por más que esté enojado, nunca lo llevo a los demás lugares. O sea, no llego a la iglesia y estoy enojado, no voy con mi papá y estoy enojado, o no voy a la escuela y estoy enojado. Y entonces ella me dice, sí, pero aquí en la casa sí. Ahí se desquita. Aquí sí te enojas. Y aunque te pega y chale, van a decirle, no te puedo decir nada porque luego me atacas. Pero a ver, pero es una realidad. O sea, yo me equivoco en la casa, sí me equivoco mucho. Pero en mi nueva identidad de Cristo tengo que ir equivocándome menos en la casa. Y no equivocarme por lo mismo. Porque si me equivoco por lo mismo, entonces no entiendo la identidad en Cristo. Y eso es lo que habla de esa fusión. ¿Qué fusiono? El evento físico con la realidad espiritual. Es decir, yo voy a realizar este evento físico de sumergirme al agua porque he entendido mi realidad espiritual. Soy hijo de Dios. No por el bautismo, sino porque Cristo murió por mí para hacerme coheredero junto con Él. Cuando los católicos llevan a sus niños a bautizar, hasta que los bautizan ya son sus hijos. No. Desde que nacen son sus hijos. Tú y yo nacimos en Cristo, fuimos engendrados en Dios, en Cristo. Entonces, ¿qué? Esa realidad ya la tenemos. Vamos al bautismo fusionando nuestra realidad espiritual con ese acto de conocimiento físico. Es decir, entiendo lo que es el bautismo, pero entiendo antes mi identidad en Cristo. ¿Cuántos de aquí ya entendieron su identidad en Cristo? Fíjense esto, platicando con el vecino yo le decía, es que es muy complicado que un niño o un joven te diga, yo ya entendí mi identidad en Cristo, cuando a veces ni han entendido su identidad humana. ¿Por qué crees que un jovencito se pintó el cabello, se hizo agujeros? O sea, ¿por qué crees que un jovencito hace todo eso? Está buscando su Porque identidad. busca una identidad. Busca una identidad. Desgraciadamente, la identidad humana, las familias no la han podido darles una identidad humana. ¿Por qué? Porque esa identidad es en casa. Eso no lo adquieren en otro lugar que no sea en su casa. Ahora imagínate la identidad espiritual, con lo que te contaba de la pastora. A ver, aquí puedo ser bien magnífica persona, ¿no? Pastor y todo, pero ellos me conocen en la casa realmente como soy. ¿Qué identidad adquieren ellos? La de la casa. La que se les enseñó. Fíjense, regularmente
siempre ha habido una cadena generacional en la que se ha hablado de romper cadenas, y eso no es incorrecto, lo contrario. Fíjense, regularmente es como que había un abuelito que era alcohólico, el papá es alcohólico, el hijo era alcohólico y el nieto era alcohólico. ¿Por qué? Porque se les implementó una identidad. Ojo, no es que el abuelito se haya sentado con el nieto y decirle, a ver, hijo, tú tienes que ser borracho, porque borrachos somos todos. No, la identidad no se generó así, sino se generó con el ambiente que vivía la persona. Y entonces esa fue su cuestión, ¿no? Esa fue su situación. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión en la realidad espiritual? Dependiendo de cómo vivas tú tu realidad espiritual, esa es la identidad que van a tomar tus hijos. Esa es la identidad que van a tomar tus hijos. Yo le decía al vecino, es bien complicado que tú le digas a tu hijo, vete a la escuela y muéstrate como un verdadero cristiano. A ver, entendiendo un verdadero cristiano, como que el niño esté sentadito así. Con su Biblia. ¿Tú te imaginas a un jovencito así, no sé, como Sara, como esta Gade, como Mateo, yendo a la iglesia y decirle yendo a la escuela, y decirle a sus compañeritos, Dios te bendiga, hermano? ¿Te los imaginas así? No, eso no pasa. Y si pasara, pobre de ellos, ¿no? O sea, porque nosotros entendemos al verdadero cristiano o las cuestiones... El estereotipo. Han estereotipado precisamente al verdadero cristiano de la Sarita acá con la falda de la escuela hasta acá abajo, ¿no? Su último botón hasta acá arriba, así, manga larga. con su Biblia así, llegando metiéndose al salón diciendo, hermano, Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar las clases. Antes de empezar, vamos a orar todos, hermanos, por la clase y por el maestro, para que llegue rápido. ¿Te imaginas qué es lo que iba a pasar? Que el Señor apresure sus pasos. ¿Te imaginas lo que iba a vivir ahí en la escuela? A ver, no. Su verdadera identidad es que ellos cuando lleguen a la escuela sean felices y que hagan las cosas con excelencia. Que pasen las materias. Que aunque se junten con personas bien groseras, de ellos no se escuche una grosería, que respeten a sus autoridades, a sus maestros, a sus compañeros. ¿Y qué crees? Las mismas personas se acercan y les dicen, tú tienes algo diferente. Tú eres diferente. No sé qué sea, pero hay algo diferente. Orando por la clase y sacarnos un poco. Ahí está la situación, ¿no? Sí, o sea, llevas al verdadero cristiano, vamos a orar por el maestro, por la clase, y ahí está su cincote, ¿no? Porque, a ver, el verdadero cristiano es excelente en lo que hace, porque tiene una identidad de excelencia. Mis hermanos, Jesús fue carpintero. ¿Y ustedes creen que hacía los muebles bien feos? No. Hacían buenos muebles. ¿De qué creen ustedes que vivía la familia de Jesús? ¿Ustedes creen que Dios les mandaba mensualmente algo para que mantuvieran a su hijo? No. Ellos sobrevivían porque José era carpintero. Y le enseñaba a sus hijos la carpintería y lo hacían bien, y Jesús lo hacía bien. Pero también toda la revelación bíblica no le llegó a Jesús del cielo. No, tuvo que estudiar. Jesús estudió. De Salud. De tal forma que le llamaron rabí. Ajá. ¿Por qué le llamaron rabí? Porque Era el cuate maestro. se reventó todo lo que tenía que leer, lo leyó. Todo lo que tenía que estudiar, lo leyó. Fue aprobado por sus maestros. Hasta convertirse en un rabino. ¿Ustedes creen que iban a dejar subir a un niño cualquiera a leer la palabra? Esos son los errores que a veces cometemos. Que llegó a la sinagoga y se subió a leer la palabra y a predicar cuando vino José a buscarlo. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Estaba debatiendo con el maestro. Pero, o sea, la gente cree que no más, déjenme pasar porque Dios. No. Era una persona que se preparó, que fue excelente en todo lo que hizo, porque no solo conocía de eso. ¿Cómo recorrían los caminos? Caminando. O sea, Jesús tuvo que descubrir la geografía del lugar en el que vivía. No era nomás de que vamos a jalarle para allá a ver a dónde paramos, ¿no?
Y ya de ahí a ver para dónde le damos. No, Jesús conocía de geografía, pero ustedes van a ver que después dice, en un momento llega y le dice, a ver, ¿de quién es esta imagen? Del César. Dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, porque además se conocía la política también. Las leyes. Él conocía todo eso. ¿Por qué? Porque era una persona de excelencia. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano. Si tu hijo quiere salir a dar la vuelta, ¿qué le vas a decir? No, porque somos cristianos. Tú no puedes decir. Pero ahora, chicos, por eso tienen que adquirir una identidad. Porque, a ver, yo hoy puedo decirle a Julián, puedes ir a dar la vuelta sin problema. Porque él ya tiene una identidad. Pero todavía no puedo decirle a Emma, vete a dar la vuelta. Porque todavía le falta una identidad. Si ustedes no adquieren identidad, y entre más se tarden en adquirir su identidad en Cristo, ahí va a haber un problema. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Te explico. Un chico que ya tiene su identidad bien firme, identidad humana, no me voy a ir en Cristo, en su identidad bien firme, aun cuando esté entre gente que esté tomando o drogándose, ¿tú crees que lo va a hacer? No. Porque tiene firme su identidad. Pero aquel que no tiene firme su identidad, ¿qué crees? Sí, lo hace. Va a caer. Va a caer. Aquí está mi hermano y te lo digo yo. Estuvimos con gente que era de lo peor. De lo peor. Yo les he contado a mis hijos, porque yo fui bailarín, bien bailarín. Cuando yo iba a las fiestas del bachilleres, yo iba en un colegio de bachilleres, imagínense eso. Cuando iba al bachilleres, salíamos, nos íbamos a las fiestas y había una mesa en el centro con una montaña de cocaína. En donde los cuates estaban acá bailando, y de repente iban y se sentaban, tenían una tarjetita, y con la tarjetita, ahí llegaban, haz de cuenta que era buffet. ¿Sabes cuándo me dio ganas a mí de ir? Nunca. Nunca. Lo único que iba a bailar, y sí, a echar novia, pero no le digan a la pastora, ¿no? Pero nunca, porque tenía mi identidad firme. Y yo, y mi papá tomaba, y mis tíos tomaban. Y las fiestas en las que íbamos en la familia, había borracheras y peleas y demás. Pero nosotros evitamos eso por una identidad. Hoy el chico no puede voltear a ver a su madre, ya ves, déjame salir. Si no tienes identidad, no te van a dejar salir. Hasta que adquieras una identidad. Ahora, si adquieres una identidad humana, imagínate cuando adquieras una identidad espiritual, pues tienes toda la confianza. Fíjate, yo hoy te digo, yo sabía que Julián no entendía a Dios, yo sabía que su identidad espiritual estaba lejos. Hoy entiendo que tiene una mejor identidad espiritual, porque ahora sé que haga lo que haga, no se va a alejar de Dios. Y que si llegara a alejarse, él va a saber a quién regresar, a quién acudir. Sí, vale. Eso como papás a nosotros nos da mucha confianza y seguridad, no en el chico, porque Así al final es. de cuentas son chavos y se van a equivocar. Así es. Pero sí podemos entender que, o podemos descansar, en que por lo menos lo van a pensar más. Así es. ¿No? Si llegan a tener alguna pues, cierta tentación, digamos, por el ambiente, pues la van a pensar más, ¿no? Claro. Eso no los zafa de poderse equivocar. Así es. Pero a final de cuentas son más conscientes. Así es. Porque precisamente en la identidad en la que están, pues dicen, no, estoy todo para hacer esas cosas. Así es. Pero va a haber otros peligros o otras situaciones riesgosas en las que ellos van a tener que decidir. A lo mejor hay unas cosas que para ellos no es cuestión de, ay, lo haré o no lo haré. Sí. Definitivamente es un no, eso yo no. Pero habrá otras en las que a lo mejor sí haya cierta duda, pero no podemos nosotros pensar que porque conocen su identidad o tienen una identidad en Cristo no se van a equivocar. Así es. Porque si nosotros siendo Adultos. más maduros Claro. nos equivocamos, pues obviamente ellos también tienen esos riesgos. Efectivamente, y ahí es donde depende completamente de nosotros, ¿no? Había una chica en la escuela que llega con su café todos los días, ¿no? Tiene 14 años y llega con su café, ¿no? Todos los días llega con su café. Y le digo, ¿por qué tomas tanto café? Tú no deberías de tomar café. En mi casa somos cafeteros todos, ¿no? Entonces, por eso la chica toma café. Cuando el café le hace mucho daño a los adultos, cual más a los niños, ¿no? Y diario, imagínate, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hace? Porque no sé si le gusta el café, pero lo hace porque eso hacen todos Por una los días en su identidad casa. familiar. Así es, hay una identidad familiar
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como adultos? Como bien decía Dani, descansar nosotros en que ellos han conocido al Señor y que tienen una identidad espiritual. Y que eso, aunque se equivoquen, uno, va a ser menos sus equivocaciones cada vez, y dos, van a reconocer que se equivocan. Van a reconocer que se equivocaron. Porque, a ver, chicos, acá tampoco se trata de hacerte las víctimas, ¿no? Y decir, no, es que dijo el pastor que yo me podía equivocar. No, a ver, tienes que reconocer cuando te has equivocado, te has equivocado. Y tienes que reconocerlo, y tienes que aprender también a pedir disculpas. El que adquirió una identidad en Cristo, acá igual con los adultos, el que aprendió una identidad con Cristo se disculpa más rápido, pide perdón más rápido, no guarda rencores. Yo no te voy a decir que no te enojas, sí, nos enojamos. Yo no te voy a decir que no te sientes, sí, te sientes, pero tienes que soltar eso lo más rápido posible, ¿no? Yo hace 15 días que vino mi tía Alba, me sentía tan tranquilo, porque no sé si les pasa a todos o nomás a mí, porque es mi tía, pero es una persona que te da mucha paz. O sea, ella camina y derrocha paz, te abraza y sientes paz. Es más, a toda la gente le dice mi niño, hasta a Laxi le tocó que le dijera mi niño y todo eso, ¿no? O sea, ella ama, ¿no? ¿Tú crees que no la han lastimado personas? Sí. Seguramente la han lastimado y seguramente se ha sentido triste, porque es humano, es una humana y seguramente se ha puesto triste. Pero ¿qué crees que decide ella? Soltar y amar. Mi hermano, tu identidad en Cristo es soltar y amar. Yo platicaba con la pastora y les decía, yo quiero que a partir de, ¿sabes qué platiqué? Que a partir de ahora, no de ahorita, sino de la vez que platicamos, yo quiero que a partir de ahora, nosotros como familia, empecemos a soltar más y amar más a la gente. Porque como dice mi pastor Mario, la gente es gente y se equivoca. La gente se equivoca. Y no quiero decir con esto que ya voy a decir, ah, sí, qué bonito que me insultaste. Te amo, gracias por ese insulto. No, sí me va a enojar su insulto y obviamente a lo mejor hasta me defiendo de su insulto, ¿no? A lo mejor le digo, soy espejo, me reflejo. No. Botellita de vinagre. Ah, no, esa no. Esa no. Pero a ver, a lo mejor digo eso, pero voy a llegar a mi casa y le voy a decir al Señor, Señor, perdóname, Señor, no puedo ir así, voy a perdonar y voy a soltar. No te estoy diciendo que ahora voy a ir repartiendo flores, no, pero en mi identidad en Cristo tengo que aprender a soltar y a perdonar. Ojo, yo le decía a mis hijos y a la pastora, esto no quiere decir que ahora te vas a llevar bien con todos, porque hay personas con las que somos incompatibles, tienes que entender eso. O sea, el mundo está lleno de gente con diferentes caracteres y eso no quiere decir que te vas a llevar bien con todos. No estás obligado a llevarte bien con todos, pero sí estás obligado a amar a todos. A eso sí estás obligado. Y eso es una cuestión que cambia toda esta situación. Ahora, es un cambio de estado absoluto. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Fíjate, antes de Cristo tú estabas perdido, condenado y separado. Eso tienes que entenderlo. Ahora, ¿dónde está el cambio absoluto? Que ahora no estás medio hallado, ¿no? Una vez que le robaron el carro a mi carnal, el azul. Salud. Lo encontraron y después ya no lo encontraron. Ahí sabemos que hubo cierto chanchillo ahí, pero el carro estaba ahí, ya lo había visto, él fue a verlo. Pero después cuando fueron a recuperarlo, ya no estaba, ¿no? A ver, no sucede así. El Señor no te halló y luego te perdió. No, no estás medio hallado, tampoco estás medio condenado, ¿no? Porque a veces no sé si has escuchado, no, si ya estás en un pie en el infierno, ¿no? O no, ya casi estás en el cielo, ya tienes pie y medio en el cielo. No, o este ya no tiene no salvación. funciona así. O eso ya no tienen salvación también. Es lo peor que podemos decir, no, ese ya no se salva, ¿no? O tampoco estás medio separado, no. Tu nueva realidad en Cristo, ese cambio absoluto, eres justificado, fíjense esto, eres santo. Y aquí me detengo un poquito, porque la gente sigue insistiendo en que no somos santos. Sigue insistiendo en que no somos santos.
O que la santidad es algo moral. Eso, se No, van también. a la santidad por lo moral. Pero déjame decirte algo, todos los que estamos aquí, todos somos santos. Porque la santidad es que somos apartados para Cristo. Y todo aquel que no entienda qué es la santidad no ha entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso siguen luchando con sus propias cuestiones. Y por eso siguen buscando la forma de ser mejores. Fíjate, yo seguía a unos youtubers muy buenos que son cristianos, pero ahorita la pastora, no, ya no los voy a seguir, porque ahora con tal de tener números, se ponen a criticar a todos los pastores que sean posibles. Y están buscando a ver a quién se equivoca para estar tirándoles. Y yo le digo, ya es cansado. Se acabaron a Dante Gebel, ahora ya se van con otro. Y se acabaron a ese, y haz de cuenta como si se pusieran de acuerdo para todos atacar al mismo. Y yo decía a la pastora, no podemos seguir ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque si seguimos siguiendo ese tipo de personas, eso es lo que vamos a hacer. Aprendes eso. Empezar a criticar. ¿Ustedes pueden decirme si Dante Gebel no es santo? Dante Sí Gebel es. es santo. Que su doctrina no les agrade a muchos o no nos agrada mucho, eso es otra cosa, pero es santo. Armando Alducín es santo. ¿Cash Luna será santo? Es santo. Sí. Así es, o sea, el problema que tenemos nosotros es que no hemos entendido la santidad y por eso nos creemos de una manera moral superior a todos los ellos. demás. Yo le decía algo a la pastora, de lo que podemos estar seguros es que en algún momento la gente va a empezar a recibir revelación. Porque buscan a Dios. A veces yo le decía, y es que creo que más que tratar de ir con esos pastores y llevarlos por el bien, siento que más bien les hablan como desde la envidia, porque son gente exitosa. Ojo, humanamente exitosos, pero son exitosos. Y eso provoca envidia en ciertas personas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo atacan. Pero desde ya te digo que ellos son santos. Ahora, ¿ellos son hijos? Son hijos. Y tú y yo somos hijos. Eso tiene que quedarte entendido. Ahora, ¿ellos son herederos? Sí. Son herederos. Y tú y yo somos herederos. Eso tenemos que entenderlo. ¿Quién es el único que les va a hacer entender eso? El Espíritu, ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Y tú tienes que aprender que eres justificado, que eres santo, que eres hijo y que eres heredero. Tienes que entenderlo eso. Apenas el domingo pasado escuchaba una persona que decía, no, es que los que dicen, el salvo siempre es salvo, no han entendido. O sea, el que no ha entendido es el que no sabe que somos salvos no por lo que hagamos nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Por lo que él ya hizo. Por lo que Él ya hizo. Entonces, yo a todos los que debaten la salvación, siempre les digo, lo que tienes que hacer es leer la palabra. La base en la palabra es Cristo. Y la base de lo que Cristo hizo es eso, darnos salvación, por lo cual somos salvos. Pero al no entender la identidad, porque a ver, hay miles de cristianos, hay millones de cristianos que no entienden su identidad en Cristo. Y por eso siguen luchando por una salvación que ya tenemos nosotros y que no hicimos nada, absolutamente nada, por obtener esa salvación. Ahora, fíjense, hay una anatomía de nuestra nueva identidad en Cristo. En Cristo nuestra identidad se reescribe a través de 5 dimensiones fundamentales. Fíjense, nueva creación. Somos una nueva creación. Lo que te decía la semana pasada, no eres un yo mejorado, no eres un yo mejorado, eres una nueva creación. Fuiste hecho nuevo. Tienes nuevas vestiduras. Por eso te decía, no importa si vas de blanco, de negro, de gris, no importa si vas con short, con zapatitos de nadar, descalzo, no importa. Porque las vestiduras no son con las que entras al agua. Las vestiduras son las que Dios ya te dio. Y con la que sales, porque sales revestido de un nuevo hombre. Salimos revestidos del nuevo hombre. Esas son las nuevas vestiduras. Pero también tenemos una nueva filiación, ¿no? Esa palabra me encanta, ¿no? ¿Cómo que una nueva filiación? Sí. Fíjense, José y
Julián van a ir a recibir su cartilla el próximo diciembre. Primero de diciembre. Sí. Y Julio ahorita está igual haciendo su servicio. Pero a ver, cuando ellos llegan a hacer todo el trámite del servicio militar, ellos ya tienen una afiliación. Ellos son militares. Son parte del cuerpo militar. O sea, ya ellos ya son. Tú no los vas a ver vestidos con sus botitas y su ropa militar, pero ellos ya están afiliados al ejército mexicano. ¿Pueden salirse del ejército mexicano? No. Ellos son parte del ejército mexicano de aquí hasta que se mueran. Ahora, cuando tú vas al Señor, eres afiliado, pero como hijo de Dios. Te equivocaste y el Señor dijo, ya, desafiliado, sáquese de aquí. Eso pasa. Siempre vas a ser hijo de Dios. Ahora, hay un nuevo cuerpo. Híjole, aquí sí me voy a detener un poco. Déjame ver si quiero explicar más adelante, pero tengo que detenerme un poco. ¿A qué se refiere con un nuevo cuerpo? Mira, tú no vienes a la iglesia, y aquí hablo de la iglesia, no de la congregación, hablo de la iglesia en general. Tú no vienes a la iglesia como ente único, no. No puedes venir a la iglesia como un ente único, porque tú perteneces a un cuerpo. Eres la iglesia. Eso tienes que entender. Eres la iglesia. Mi hermano, yo he escuchado personas que dicen, ay, es que todo está genial en mi congregación, pero no más con que no fuera fulanito estaría mejor. ¿De verdad? Así he escuchado. No, es que ese fulanito vieras. Lo que no entienden las personas es que ese fulanito es cuerpo también. A ver, ¿qué parte de tu cuerpo, si ahorita te dijeran, tienes que deshacerte de alguna parte de tu cuerpo, ¿de qué parte de tu cuerpo te desharías? ¿Cuál sería la parte menos importante de tu cuerpo? Para deshacerte de... Bueno, Judith se va a deshacer de su vesícula, pero esto es por salud, ¿no? Pero quiero que veas tu cuerpo así completo, externo, el externo. Si tuvieras que quitarte algo, ¿qué te quitarías? Tu cuerpo. Una oreja, el cabello. Algunos ni el cabello, Oscar, ¿no? Yo no me raparía, por ejemplo, ¿no? Imagínate. Una oreja, un ojo. Aparte, como te duele el cuerpo, quisieras deshacerte de todo. Ajá, exactamente. Ahora, aunque te duela un cuerito que te quitaste de aquí, todo te duele, es incómodo, totalmente es incómodo. ¿A quién se le ha enterrado una uña del pie? Es la uña del dedo gordo, o sea, pero todo tu cuerpo sufre, todo tu cuerpo sufre. Lo que tienes que entender es que tienes un nuevo cuerpo, ya no es sino ahora es la iglesia. Somos la iglesia. Y cuando tú entiendes el cuerpo, entonces entiendes que hay una cabeza. Y que la cabeza es Cristo. Y nosotros, todos, somos cuerpo. Sí. Y también eso se debe entender a nivel matrimonio, ¿no? Claro. Porque es lo mismo, o sea, tu cuerpo ya no te pertenece, tú ya no eres tú, ya eres uno con tu esposo, con tu esposa. Entonces también esa es la figura de Cristo y de la iglesia, son uno solo. Entonces cuando entendemos esta realidad en Cristo, es más fácil que entendamos esta situación de la iglesia. Porque si no lo alcanzamos a entender ni siquiera con nuestro esposo o nuestra esposa, pues menos nos vamos a entender como parte de un cuerpo. Así es, de hecho, esto da para muchas prédicas, para muchas. La próxima semana te voy a hablar de la prédica, ¿asistes o perteneces? Por eso no voy a ahondar más en esto del nuevo cuerpo, pero sí quiero que entiendas que ahora eres un cuerpo. Y si sufre el hermano al que menos le hablas, tienes que sufrir tú también. Tienes que sufrir tú también. Y si se goza el hermano al que menos le hablas, te tienes que gozar tú también. Afortunadamente nosotros somos una iglesia pequeña, una congregación pequeña.
Pero eso no quiere decir que mi hermano que está en otra congregación no es cuerpo, porque también es cuerpo. Lo que no han entendido esos que critican a los pastores es que están atacando el propio cuerpo. Claro. Están atacando el propio cuerpo. Pueden estar equivocados, sí, su doctrina puede estar equivocada, sí, pero son cuerpo. ¿Quién es el único que lo va a convencer, el que lo esté atacando a través de videos y todo eso? No, el único que le va a hacer entender es el Espíritu. Y eso es lo que tú y yo tenemos que comprender, que pertenecemos a un cuerpo. Yo pertenecí a una iglesia en donde a lo mejor tuve algunas cosas malas, sí, pero en la que aprendí mucho. Y en el que hoy bendigo a los quienes fueron mis pastores y a la gente que me enseñó. Y también con los que no me llevaba, porque son cuerpo. Hay una pregunta. Sí. Dice, entonces, ¿es cuerpo, alma y espíritu en esa identidad? En la identidad, sí, pero ahora, ojo, lo que dice aquí, en esta anatomía, precisamente habla de eso. A ver, mi alma la tengo que ir alivianando, es así, esa es la que se va formando. Mi alma es la que se va formando, mi cuerpo lo cuido porque ahora sé que es templo del Espíritu. Ojo, pero en la cuestión espiritual entiendo que soy un cuerpo. Que soy un cuerpo. Ojo con eso, porque eso está muy interesante. La pregunta es maravillosa. ¿Por qué? Porque precisamente es eso. Mi cuerpo lo cuido porque es templo del Espíritu Santo. Mis cuestiones del alma, es decir, mis pensamientos, mis sentimientos, lo emocional, lo tengo que ir moldeando, lo tengo que ir cambiando, tengo que ir creciendo con eso, porque el alma es precisamente eso, el alma, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, todo eso es difícil de que no me enoje mañana, es difícil de que no me sienta triste porque me ofendieron, pero eso es lo que te decía, eso es lo que tengo que trabajar, y en lo espiritual entiendes que eres cuerpo. La persona que no entiende que es cuerpo, no ha entendido lo espiritual, no lo ha entendido. Bendice a los demás. Hay personas que estén equivocadas, sí, bendícelo. Lejos de atacar, tienes que bendecir, es el cuerpo. Algo que yo le digo a la pastora es que cuando hemos entendido esto, ya no podemos pelear con la gente, sino tenemos que orar porque el Señor les revele, o tal vez nos revele a nosotros. Porque puede ser que los que estemos equivocados seamos nosotros. La palabra dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estoy equivocado, pero Señor, si estoy equivocado, revélame. Si está equivocado el hermano, revélale a él, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Que nosotros como seres humanos queramos separar el cuerpo, ojo, que queramos, porque no podemos. Porque hoy mismo en la congregación, hay en Charácuaro, en una congregación ahí en Altamirano, en la congregación con mi hermano Noel acá, en la congregación con nuestros antiguos pastores, en la congregación de mi hermano Juanito, en la congregación de mi hermana Erika, en la congregación de todos, ahí está el Señor. Porque donde dos o más se reúnan, en su nombre. Y no dice la palabra, donde dos o más se reúnan, que tengan la mejor doctrina posible, ahí va a estar el Señor. No, donde dos o más se reúnan, ahí es donde está el Señor. Y no podemos empezar a decir, aquí es donde está el Señor, esta es la única congregación donde se manifiesta el Señor. No, porque el Señor se manifiesta en su cuerpo, no en las congregaciones. Hasta allá en Argentina, ahorita está el Señor. Sí. Y es que el ministerio de la reconciliación del que habla la Biblia es en dos niveles, ¿no? El primero, claro, reconciliarnos con el Padre, y el segundo es el amarnos como cuerpo. Entonces, aquel que no tiene esta identidad en Cristo o no ha entendido esto, por eso es muy fácil que pueda provocar o caer en la división. Así es. ¿No? Es que ese es el chiste, fíjense. Yo le he dicho a la pastora, tenemos que entender algo. Ya no podemos debatir la palabra de Dios. Porque la persona que ya se puso necia en algo, ¿la vas a sacar de ahí? Nunca. No, tú no vas a convencer a nadie. No se puede. Entonces lo mejor es no debatir la palabra. La mejor manera de predicar es con lo que tú eres. Con la expresión de Cristo. A través Que de Cristo se manifieste en ti. Porque si viene una persona a decirme a mí que no puede ser salvo para siempre, pero yo entiendo que soy salvo para siempre,
No le puedo pelear. No le puedo pelear. Solo puedo pedir que le sea revelado. ¿Y sabes por qué no le puedo pelear? Porque las personas no quieren argumentos. Quieren tener la razón. Y eso, ya cuando tú estás con una persona que quiere tener la razón, lo mejor es escucharlos y callar. No discutir. ¿Por qué? Porque cuando entras en una discusión, lo único que haces es hacer enojar al hermano o enojarte tú contra el hermano. Evita discusiones. Ok, si eso es lo que tú crees, adelante. ¿No? ¿El Señor te va a revelar o me va a revelar a mí? Claro. Porque eso sí quiero que quede claro. Eso sí, el Señor quiere revelar. Y al que hay que leer la palabra, siempre va a obtener revelación. Siempre. Ahora, checa esto. Somos una creación desde cero. Desde cero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Fíjate esto, el Evangelio no ofrece la optimización del individuo, no, sino su reinicio absoluto. El pasado pierde instantáneamente su jurisdicción legal sobre el presente. Tu hijo te hizo enojar muy fuerte y lo perdonaste. Eso ya no lo tienes que sacar a colación nunca más. ¿A qué me refiero? Cuando te volviste a enojar con él, le recordaste lo que ya lo habías perdonado. Y eso es muy malo. Sí. Yo lo he ido aprendiendo. Yo espero que tú también lo aprendas. Te enojaste con tu esposa, con tu esposo. Sigues recordando cosas que ya debiste haber perdonado, porque Cristo ya las perdonó. Porque Cristo ya las borró. Te enojaste con tu hermano, ya. Si ya te contentaste, si ya perdonaste, ya. Olvídalo. ¿Por qué? Porque el pasado pierde toda jurisdicción legal. No te debe nada. Y como te decía la semana pasada, no esperes a que Cristo venga y te diga, si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo se lo pago. Porque debe ser bien triste, ¿no? Que tenga que venir el Señor a decirte, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Cuando en realidad, voltea a ver alrededor, de aquí no le debes nada a nadie, y nadie te debe nada. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Mi hermano, yo platicaba con Julián y le decía, tienes que aprender a que cuando uno discute y perdona, tiene que dejar todo. Tienes que perdonar realmente. Pero también tienes que aprender que cada vez tienes que discutir menos. Que cada vez tienes que discutir menos. Eso tienes que aprender. Porque si no, no hemos entendido nada de esto. Aquí está lo que te decía la semana pasada. La semilla se rompe, se muere, para que dé el fruto. Para que el fruto del amor personal, familiar, congregacional se vea, tiene que morir. Tienes que morir tú. Tiene que morir el yo. Tiene que morir mi ego. Ayer hablamos a Julián de eso, ¿no? De que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es sentir que es ella la que logra las cosas. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Decir, yo porque trabajo fuerte, porque me esfuerzo, yo porque tengo talento. Creer eso es lo peor que te puede pasar. Porque no eres tú. No lo logras tú. Vale. Ahora, estamos revestidos de justicia perfecta, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando el Padre nos mira, la primera capa que observa es a su Hijo. Nuestra fragilidad y fallas quedan completamente envueltas y protegidas por la santidad inquebrantable de Jesús. Déjate explico eso. Cuando tú ves lo que está allá adentro, nuestra humanidad, cuando tú ves la humanidad de la persona, entonces no has entendido a Cristo, porque ves a la persona.
Cuando tú ves a la persona, tienes que ver lo que rodea a la persona. ¿Alguna vez comieron rocaletas? Las rocaletas tenían Un chiclo centro. diferentes capas. No, un la Tutsi. un chicle en el centro. ¿No? La mayoría de nosotros, nunca terminamos de llegar al chicle chupando la paleta. La mordía. Hacía una bolota acá. Pero lo que querías es llegar al chicle. Regularmente lo que hacen los hermanos cristianos es querer llegar al chicle sin ver a Cristo antes que a la persona. Y a veces nosotros decimos, es que a ver, no me veas a mí, ve al que vive en mí. Pero fíjate eso, tú quieres que vean al que vive en ti, pero quieres que lo vean dentro de ti. Y aunque efectivamente Él vive dentro de ti, pero se manifiesta completamente en ti, es externo. Dios no te ve a ti, porque si te viera a ti estaríamos condenados. Ahí, pregunta. Sí. Entonces, para yo ver a Cristo en otra persona, esa persona lo tiene que manifestar a mi entender. No. ¿O es mi deber ver a Cristo en esa persona? Es tu deber ver a Cristo en todos. Pero también es tu Sí. responsabilidad manifestar. Expresarlo, Así es, claro. pero tu responsabilidad es manifestar a Cristo. El problema aquí es que nosotros decimos, si no lo manifiesta Él, Entonces ¿por no qué lo veo. voy a manifestar yo? O, No. ¿por qué voy a verlo en él? Tu obligación es manifestar a Cristo y ver a Cristo en todas las Claro, personas. En claro. todas las personas. Pero otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? Es bien fácil criticar al otro. Y te voy a decir la crítica al otro, ¿qué significa? La crítica al otro es justificar mi mediocridad. Justifico al otro para justificarme yo. Y tú y yo no somos justificados por nosotros, Claro. sino por Cristo. Cuando tú ves al hermano, tienes que ver a Cristo. Ujú. No, pero es que es un desgraciado. Usted tiene que ver a Cristo. No, pero es que siempre ha sido de lo peor. Tú tienes que ver a Cristo. Y entonces así es como aprendemos a amar a las personas. Exacto. ¿Por qué los abuelos aman a sus nietos? Porque ven a sus hijos en ellos. Sí. No es por otra cosa. Aman a sus nietos porque ven a sus hijos en ellos. Lo mismo el padre te ama porque ve a su hijo en ti. Sí. Hay nietos que son buenos, hay nietos que son bien pasados de lanza. Pero los abuelos los siguen queriendo porque ven a sus hijos en ellos. Ahora, tú tienes que voltear a ver a todos y ver a Cristo. Ver a Cristo. Y cuando tú ves a Cristo, aprendes a amar la humanidad imperfecta que tiene. Sí. Pero cuando ves a Cristo, cuando no lo ves, estamos bien amolados. Fritos. Bien amolados. Por Sí. eso nos falta mucha humildad. Por eso nos falta mucha humildad para pedir perdón, para aceptar que me equivoqué, para tratar de arreglar las cosas, para no aferrarme a lo que yo creo. Ujú. Porque ese es el problema. La mayoría de las peleas familiares surgen del aferramiento de todos. Sí. Porque yo digo que así está mejor. El orgullo. No, yo digo que así está mejor. Y no, eso no funciona de esa manera. Ya tengo que acabar. Fíjense, tenemos acceso total a la familia divina. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. A ver, Gálatas 3:26, ¿a poco dice... Los que van a la iglesia son hijos de Dios? Los que se bautizaron son hijos de Dios. No, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Por la fe. En Por la Cristo fe Jesús. en Cristo Jesús. Y ni siquiera depende de tu fe, La fe del Hijo. sino la fe del Hijo. Ni Ajá. siquiera depende de tu fe, sino de la fe del Hijo. Lo que nos ha hecho parte. Tenemos un Padre. Y hay un Hijo que nos hizo herederos. Ujú. ¿Por qué eres parte de esa familia divina? Ni siquiera hiciste nada. Por la fe del Hijo. Así es. ¿Ustedes se imaginan a los hijos de Carlos Slim? Ellos escogieron, ojalá y nazca con Carlos Slim. ¿Ellos escogieron eso? No. ¿No? Simplemente son hijos. Ser hijo no lo escoges tú. ¿Decides actuar como hijo? Sí, tú decides actuar como hijo. Pero ser hijo no lo escoges tú.
Eso ya lo hizo el Padre. El Padre decidió que seamos sus hijos. Porque hasta antes de Jesús, solamente los hebreos, los judíos, eran sus hijos, era su pueblo. Pero Jesús vino a hacernos coherederos a todos y no depende de ti, ni depende de mí decir si tú eres hijo o no. El Padre que mandó a su Hijo para hacernos herederos. La separación cósmica ha terminado. Quiere decir que no importa en qué parte del cosmos estés, no estás separado. Poseemos un cambio de estatus legal y relacional permanente, de huérfanos espirituales a herederos con derecho absoluto en la mesa del Padre. Aderezas mesa delante de mí. Mi hermano, tú y yo tenemos acceso al cielo. Así es que si alguien te dice otra payasada, escúchalo y bendícelo. Pero tú y yo tenemos acceso al cielo. ¿Y qué crees? Nos vamos a ver, nos vamos a encontrar y nos vamos a reconocer. El problema es que mucha gente piensa que vamos a llegar así, ¿no? No. Vamos a ser completamente espirituales, pero nos vamos a reconocer. Y voy a decir, ¿qué pasó, mi hermano Henry? Siéntate acá cerca de nosotros, ¿no? ¿Qué pasó, jefe? Ya mi jefe ya no va a estar así viejito, ¿no? Estar acá ya, sombrero, caballo blanco. Así como conoció a la jefa acá. La jefa estaba con sus patitas chorreadas. Pero ya la jefa ya no va a tener patitas chorreadas. O sea, tú vas a imaginar a la jefa de acá con su vestidón acá, como siempre andaba, y nos vamos a ver y nos vamos a reconocer. Porque esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Por qué sigue la gente insistiendo eso? Porque no tiene la identidad. ¿Por qué la gente dice? No, porque la verdad, te lo voy a decir así, cuando a mí la gente me dice, no, vamos a perder tu conciencia, ni vamos a conocer, pues me voy al infierno. Pues si no voy a saber nada, si no voy a entender nada, pues en el infierno tampoco voy a entender nada. ¿Qué chiste tiene? No, por supuesto, esto solo es pasajero. Nuestra verdadera vida es eterna. Amén. Es eterna, y esa es la realidad. Pero mi hermano, vamos a dejarle acá preguntas, dudas, quejas, sugerencias. ¿Nada? Ok, vamos.